Bien, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Quiroz. Y jóvenes, vamos a hoy día hacer el reforzamiento número 5 del ciclo de San Marcos. ¿Ya? Vamos a compartir mi pantalla. Muy bien. En este reforzamiento número 5 vamos a tocar los siguientes temas. Puntos notables 2, proporcionalidad de segmentos, semejanza de triángulos, relaciones métricas 1 y relaciones métricas 2. Son en total 5 temas. Obviamente que hay mucha teoría que recordar, así que vamos a recordar los principales puntos, ¿no? Digamos, las definiciones, los teoremas, digamos, cuestiones teóricas que mínimamente, pues, ustedes debieron aprender de cada parte, de cada tema, ¿ya? En ese sentido, bueno, planteemos los objetivos del día de hoy. Como objetivo número 1, vamos a recordar el ortocentro y el circuncentro de un triángulo, ¿ya? Punto número 2 es tocar la parte de proporcionalidad, tanto como el teorema de Tales, así como la semejanza de triángulos, ¿ya? Y punto número 3 es estudiar la primera parte del tema de relaciones métricas, ¿ya? Muy bien, entonces, primer tema. Recuerden que son 5 temas. Vamos a hacer un recordatorio de lo más resaltante acerca de puntos notables, parte 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, indicar que cuando hablamos de puntos notables, sabemos que en total hay 5 puntos notables, ¿no? 5 puntos notables que vienen a ser el baricentro, incentro, excentro, ¿no? Ortocentro y circuncentro. Entonces, el día de hoy, en esta primera parte, vamos a tocar ortocentro y circuncentro. Si hablamos del ortocentro, ¿ya? Diremos que es el punto de corte o punto de concurrencia de las 3 alturas de un triángulo, ¿ya? Entonces vamos a dibujar el triángulo. Lo tenemos, triángulo de vértices ABC. Vamos a trazar las alturas poco a poco. Entonces primero voy a trazar la altura AP. Ahí está, altura AP. Luego vamos a trazar la altura CS. Hasta ahí ya van 2 alturas. Y la tercera altura que debe pasar por ese punto de corte de las 2 primeras alturas. La altura BR. Bien. Bueno, ese punto de corte de las 3 alturas, eso de ahora en adelante se llama ortocentro. ¿De acuerdo? Por convención utilizamos la letra H mayúscula. Bien. Ahora, un teorema que se usa bastante del ortocentro es el siguiente. Mira acá. Dibujamos este triángulo y si tenemos el dato que este punto H es el ortocentro, entonces al momento de trazar desde el ortocentro hasta el vértice B y el vértice C, 2 segmentos, para formar estos 2 ángulos, el ángulo en B y el ángulo en C, ese par de ángulos que acabamos de formar con esos 2 segmentos, esos 2 ángulos, alfa y teta, son iguales, ¿no? Tienen el mismo valor, ¿no? Miden lo mismo, ¿no? Alfa igual con teta. Pero eso se aplica únicamente cuando H es el ortocentro de ese triángulo. Ya, ahora, pasando a ver lo que es el circuncentro, ¿ya? El circuncentro es el punto de corte o punto de concurrencia de las 3 mediatrices de un triángulo, ¿ya? Recuerda que la mediatriz es una recta perpendicular en el punto medio del lado. Por lo tanto, si en este triángulo de vértices ABC nosotros trazamos esta primera mediatriz, esta L1, esta recta de color rojo es mediatriz del lado AC. No es la única mediatriz. Obviamente, como el triángulo tiene 3 lados, tiene 3 mediatrices. Entonces,
también voy a trazar la mediatriz de este lado BC. Trazo esta recta, también perpendicular en el punto B. Pero, obviamente, este lado AB también tiene una mediatriz. Y esa mediatriz que vamos a trazar debe pasar necesariamente por este punto de corte. Entonces, esta recta L3 pasa por allí. Podemos constatar visualmente que las tres rectas mediatrices concurren en este punto. A dicho punto, de ahora en adelante, se le conoce como el circuncentro. Y por convención se utiliza la letra O mayúscula. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en los problemas, no necesariamente se trabaja con las mediatrices. También hay otra manera de utilizar el circuncentro, y es aprovechando propiedades de circunferencia. Por eso vamos a mostrar aquí la siguiente observación. Entonces, otra manera en la que tú puedes aprovechar el circuncentro de un triángulo es con esta idea. Entonces vamos a dibujar primero el triángulo. Tenemos nuevamente dibujado los mismos vértices, A, B y C. Y ahora planteamos esto. El circuncentro también es el centro de la circunferencia circunscrita. Ok. Entonces hay que dibujar la circunferencia que pasa por los tres vértices del triángulo. La dibujamos. Aquí está. Esta circunferencia pasa por el vértice A, B y C. Y el centro de esta circunferencia, ¿qué cosa es? Ese punto, el punto O, es el centro de la circunferencia, pero este punto es el circuncentro del triángulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con esto queríamos recordar el primer tema. Es lo más sustancial, ¿ya?, de ortocentro y circuncentro. Bien, ahora hablemos de proporcionalidad de segmentos. Tema número 2. Bien, empecemos con el teorema de Tales. El teorema de Tales se puede aplicar siempre y cuando se dibujen como mínimo tres rectas paralelas y luego trazas dos rectas secantes a esas paralelas, ¿no? Tal como se va a mostrar a continuación, ¿no? Entonces mira por favor acá, ahí está, son en total, por allí, por el momento son tres rectas paralelas. Recuerda que como mínimo necesitas tres rectas paralelas para aplicar el teorema de Tales. Y luego trazas las dos rectas secantes, ¿no? Entonces aquí trazamos. Obviamente, debido a los puntos de corte con cada una de las rectas, se forman longitudes. Por ejemplo, acá tenemos segmento A, segmento B, segmento X, segmento Y. ¿Qué es lo que se cumple? Bueno, se cumple que A entre B, ¿sí?, este segmento de arriba, A, entre el segmento de abajo, B, debe ser igual también con X entre Y. ¿No? En eso consiste el teorema de Tales, nada más. ¿Ya? En cualquier libro, en cualquier tutorial que ustedes revisen, la presentación del teorema de Tales siempre es esa. ¿De acuerdo? Entonces, como mínimo, necesitas tres rectas paralelas. ¿Ya? Y luego procedes a dividir. Ejemplo, tenemos acá estas tres rectas paralelas. ¿Está? Y tenemos por acá esta recta secante que determina estos dos segmentos proporcionales a 4A y 7A. Si nosotros trazáramos otra recta secante, X y Y, determinando estos dos segmentos, entonces si tú aplicas el teorema de Tales, no te harías problema porque dirías 4A entre 7A es igual con X entre Y. Ah, pero claro, al momento de dividir 4A con 7A, simplificas el A y te queda 4 séptimos. Entonces te quedaría así. Si nos vamos al aspecto formal, te va a quedar esto.
¿no? Por teorema de Tales te quedaría 4 entre 7 igual con x entre y. Ya, esa es la parte formal. Ahora, si queremos ser más prácticos, ¿no? Porque en los ejercicios, digamos, no necesariamente vas a estar aplicando la fórmula a cada rato, pues en los problemas muchas veces cuando ya te dan la proporción numérica, lo único que tienes que hacer es utilizar esa proporción y repetirla las veces que sea necesario, dependiendo de la cantidad de rectas secantes que tú tengas. Por ejemplo, si trazamos acá esta recta secante, pues ahí veo que esa proporción de 4 a 7 se repite de nuevo en esta segunda recta. Claro. Ah, ya, mira. 4A arriba, 7A abajo. Lo mismo ocurre con la otra secante. 4K arriba, 7K abajo. Muy bien. A eso me refiero con que esa proporción numérica se repite. Ah, profe, o sea, si nosotros trazamos otra secante, pasa lo mismo. Exacto. Si trazo otra secante, se repite la proporción numérica. 4 y 7. Lo único que puede cambiar, es la constante de proporcionalidad. ¿Ya? Es lo único, por si acaso. ¿Ya? Bueno, eso es lo que se hace en forma práctica para no estar haciendo una fórmula. ¿Ya? Pero hay problemas que sí obviamente requieren usar la fórmula y hay otros problemas que no necesitan de la fórmula. Que necesitan más que nada que tú puedas aplicar esta forma práctica, ¿no? Para utilizar la proporción de manera recurrente. ¿Ya? Muy bien, entonces, primer corolario. El primer corolario tiene esta forma. Se dibuja un triángulo con un segmento paralelo a uno de los lados. Por ejemplo, así. Ahí está. Triángulo, segmento paralelo a este lado. También se determinan estas cuatro longitudes, A, B, M, N. Y bueno, se cumple que A entre B es igual con M entre N. Y lo colocamos. Segundo corolario. Se dibuja una corbata. La forma geométrica de este segundo corolario es dibujar una corbata con dos lados opuestos paralelos. Entonces aquí está M, N, A y B. Y aquí están las dos paralelas. Aquí están las dos paralelas. Ah, ya muy bien. Entonces se cumple que A entre B es igual con M entre E. Después de los dos corolarios, vienen los teoremas asociados a bisectrices, como por ejemplo, el teorema de la bisectriz interior. Dibujamos el triángulo. Aquí está. Tenemos acá la bisectriz interior, que determina esos dos ángulos iguales. Tenemos también los lados adyacentes, que son el lado A y el lado B, y los segmentos determinados por el pie de la bisectriz, los cuales son M y N. Aquí se cumple que A entre B es igual con M entre N. Siguiente teorema. Bisectriz exterior. Dibujamos la figura, aquí está. Bien, el triángulo lo tengo sombreado, ahí está. Lado mayor A, lado menor B. Aquí está la bisectriz externa del triángulo. Y bueno, aquí tengo que la longitud de esta prolongación mide N y la longitud de toda la línea horizontal es N. Aquí se cumple que A entre B es igual con M entre N. Muy bien. Entonces, eso es lo más importante del tema de proporcionalidad de segmentos. Se empieza con teorema de Tales, siguen los dos corolarios y se acaba con los dos teoremas de las bisectrices. ¿Ya? Muy bien. Tercer tema, semejanza de triángulos. La semejanza de triángulos. Aquí vamos. Bueno, empezaríamos con la definición, ¿no? De triángulos semejantes. Bueno, dos triángulos serán semejantes si tienen dos ángulos en común. Así es, dos triángulos
serán semejantes si tienen dos ángulos en común. ¿Ya? Así es, mira por acá. Vamos a dibujar dos triángulos, uno pequeño y uno grande. El pequeño es PQR y el grande es ABC. Entonces, para que tú puedas afirmar que ellos son semejantes, deben tener al menos dos ángulos en común. Dos ángulos en común. Colocamos, por ejemplo, el ángulo θ y el ángulo omega. Entonces, con esos dos ángulos que se repiten, es suficiente para que nosotros podamos asegurar que esos triángulos son semejantes. ¿Sí? Suficiente con eso, nada más, ¿no? Ahora, los lados, hay que tener cuidado con los lados. El hecho que tengan los ángulos iguales, eso no implica que tú vas a poner lados iguales. No, no, no. Los lados no son iguales, los lados son proporcionales. ¿Ya? A los lados se les llama lados homólogos. ¿Ya? Pero primero vamos a colocar el símbolo de la semejanza. Se cumple entonces que el triángulo ABC es semejante, ¿ya? Es semejante al triángulo PQR. Este simbolito que ven acá, ese es el símbolo de la semejanza para las figuras. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en consecuencia, bueno, ¿qué es lo que ocurre después? Tal como te dije, ya tiene al menos dos ángulos iguales para que sean semejantes. ¿Ya? Pero los lados no son iguales, no, nada que ver. Los lados son proporcionales, entonces acá tú tienes que trabajar con los lados que son homólogos, los lados que se oponen al mismo ángulo. Por ejemplo, colocamos acá. Si tú te concentras, ¿no?, en la visión del ángulo omega, por ejemplo, podemos ver que en el triángulo grande, a omega se opone lado A, y en el triángulo chiquito, a omega se opone el lado M. Entonces, eso es un ejemplo de lados homólogos. Entonces, lo que tú tienes que hacer es colocar la división de esos lados homólogos. En este caso, A entre M. ¿Ya? Ahora, así como lo colocaste esa división de lados homólogos, trabajando con omega, también haces lo mismo con el ángulo θ. A ver, voy a colocar ahora los lados opuestos al ángulo θ. Por ejemplo acá, a θ se opone B, y en el pequeño, a θ se opone N. Entonces, aquí, al momento de completar la relación, como en el primer lado de la ecuación colocaste A entre M, en el segundo lado de la ecuación tienes que colocar B entre M. Ajá, nada más. Y ahí acaba la semejanza. Siempre que tú vayas a un problema, la primera parte es darnos cuenta de la semejanza de triángulo. Así es. Y la segunda parte es ya colocar la relación de lados homólogos, tal como se acaba de hacer en este recuadro. ¿No? Bueno, continuamos. Ahora vamos con algunas observaciones, algunas propiedades que necesitas, ¿no?, para los ejercicios. Las más recurrentes, las que siempre se preguntan, ¿no?, en cualquier examen, así es. Sea de admisión, práctica calificada, ¿no?, los simulacros, así es. Bien, observaciones. Empezaríamos con con esta figura eh, clásica, así es, porque tiene la forma geométrica del primer corolario de Tales. Tiene la forma, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a aplicar acá? Ahora, cuidado. Mira, por favor, concéntrate. Se cumple lo siguiente. Primero voy a acotar las siguientes longitudes. Segmento de longitud A, y todo esto es un segmento de longitud B. Entonces, primero coloco A entre B.
¿Eso a qué va a ser igual? Bueno, debido a que estas dos líneas son paralelas, acotamos estas dos, M y N. Se cumple que A entre B debe ser igual con M entre N. Y no acaba allí. No acaba allí. También podemos colocar que debe ser igual con la división de las paralelas. Entonces sería X entre Y. Así iría la fórmula. ¿Ya? Si de esa manera se usa, ¿no? En San Marcos ya han venido preguntas de este tipo. En San Marcos ya ha venido en examen de admisión, hablando de lo que es examen de admisión. Ya han venido preguntas parecidas a esta, ¿no? Muy bien, continuamos. Ahora vamos con la segunda figura. Ahí está. Nuevamente, bueno, esa figura es familiar, ¿no? Tiene la forma del segundo corolario de Tales. Vamos a colocar las longitudes primero. Voy a colocar, por ejemplo, aquí, longitud A, longitud B. Este segmento mide A y el de abajo mide B. Primero colocas A entre B. Ya está. Eso se iguala con este otro cociente, con M entre N. Y esto a su vez se puede igualar también con la división de las paralelas. X entre Y. Muy bien. Así es. Ajá. De esa forma. Muy bien, muy bien. Bien. Ahora, más propiedades. No son las únicas observaciones. Aquí vamos con otra propiedad. Bueno, aquí tenemos un triángulo. ¿Ya? Tenemos un triángulo en el cual se ha trazado una seriana interior con la condición que estos dos ángulos sean iguales. Tenemos que este lado adyacente al ángulo es X, este segmento mide A y esta longitud horizontal es B. ¿Qué es lo que se cumple aquí? Que este lado X elevado al cuadrado es igual con A por B. ¿No? Así es, X cuadrado igual con A por B. Ahora, aquí en donde debes tener cuidado es en saber reemplazar los segmentos. Por si acaso A es solamente este segmento pequeño, el que ven acá, este tramo, ¿ya? Solo esto. En cambio B, cuando tú vas a reemplazar B, B es todo, todo. B, si tú te das cuenta, el segmento A está contenido en B. O sea, hay que tener cuidado. B es todo. En cambio A es solo una parte. ¿Ya? Muy bien. Siguiente teorema. Bien, acá podemos observar en total 3 paralelas. Tenemos estas 3 líneas verticales, ¿no? Podemos ver aquí en total 3 ángulos rectos. Esos 3 ángulos rectos garantizan que las 3 líneas verticales sean paralelas. Entonces aquí tenemos la vertical A, la vertical B, y el objetivo es calcular esta vertical que está en la zona media del gráfico. Así es, ¿ya? Entonces, este segmento X se calcula así. X es igual con A por B entre A más B. Así se calcula X. Muy bien. Bueno, con esto estamos por el momento finalizando lo que viene a ser lo más importante del capítulo de semejanza de triángulo. ¿Ya? Lo más resaltante. ¿Ya? Lo que fijo te van a preguntar. ¿No? Muy bien. Ahora pasamos, ya estamos ahora sí en el cuarto tema, ¿no? Ya hemos tocado, recuerda, puntos notables 2, proporcionalidad de segmentos, semejanza de triángulos. Ahora toca relaciones métricas 1. Bien, empezamos con el teorema de las cuerdas. ¿Ya? Lo que pasa es que esta primera parte de relaciones métricas se aplica en la circunferencia, en
la circunferencia. Por eso es que mostramos el dibujo, el gráfico de la circunferencia. Y bueno, dentro de ella vamos a trazar dos cuerdas. Tenemos aquí la cuerda AB y luego voy a trazar la cuerda CD. Aquí se encuentra el punto de corte. Punto de corte. Debido a este punto de corte, se determinan en total cuatro longitudes. Cuatro longitudes. Primero vamos a colocar este par. ¿Está? Segmento de longitud A, segmento de longitud B. Entonces se cumple que A por B, si este producto, este primer producto debe ser igual con el segundo producto. Entonces, si nosotros colocamos Y y X, entonces ese producto de A con B debe ser igual con X por Y. Así es, X por Y. Muy bien. Siguiente teorema. Siguiente. Ahora veamos el teorema de la tangente. Teorema de la tangente. Profe, ¿cómo es el gráfico? Ya. Hay que dibujar una circunferencia y un punto exterior a la circunferencia. Aquí está. Aquí está el punto P. Punto exterior a la circunferencia. Desde este punto externo debemos trazar una tangente y una secante a la misma circunferencia. Tangente, T es punto de tangencia, y ahora trazamos la secante. Ahí está. Aquí están los puntos de corte. Muy bien, entonces, si aquí colocamos a la tangente, le coloco longitud X, desde T hasta P le coloco X, y a esta parte externa de la secante le coloco B, y la longitud de toda la secante es A, entonces se cumple que la tangente al cuadrado es igual al producto de la parte externa por todo. Entonces coloco X cuadrado es igual con A por B, o B por A. Así es. Ahí está. Bien. En eso consiste el teorema de la tangente. ¿Sí? Pero cuidado, el único detalle que sí deben tener cuidado es que X es el segmento tangente. X siempre es desde T hasta P, nada más. ¿Ya? En el otro sí se nota de una forma más clara, ¿no? Y sí se tiene acotado. Muy bien. Ahora, siguiente teorema. Teorema de las secantes. Nuevamente dibujamos la circunferencia. Ahí está. Ubicamos un punto exterior, punto P, desde el cual vamos a trazar dos rectas secantes. Ahí están. Ya tenemos los cuatro puntos de corte. Y vamos a acotar las partes externas y las longitudes de las dos secantes. Pues vamos así. Primero, tenemos esta secante, que en total mide X. Su parte externa es Y. ¿Ya? Entonces colocamos X por Y igual. ¿Igual a qué? En forma análoga, colocamos ahora la longitud de la otra secante, que en total le estoy colocando A, y su parte externa le coloco B. Entonces se cumple que X por Y, este producto de X por Y, es igual con A por B. Eso lo escribo acá, A por B. Pues acá se cumple. Parte externa por todo igual a parte externa por todo. Parte externa por todo igual parte externa por todo. De esa manera se aplica el teorema de las secantes. Ya, bien. Entonces, eso es lo más importante de métricas parte 1. ¿Ya? Métricas en la circunferencia.
¿Ya? Bien, ahora pasamos a la segunda parte. Relaciones métricas 2. Ahí toca hablar de métricas en el triángulo rectángulo. ¿Ya? Bueno, sí, son teoremas asociados al triángulo rectángulo. Empecemos. Bueno, indicar que lo que nosotros conocemos acerca del triángulo rectángulo en cuanto a teoremas, hay un teorema que es el más conocido, que viene a ser el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una métrica, por ejemplo, ¿no? El teorema de Pitágoras ya se sabe que la hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto también al cuadrado. Pero a esa métrica le vamos a agregar las siguientes propiedades. Observa acá. Primero, cálculo del cateto. Cálculo del cateto. Bien. Tenemos este triángulo rectángulo. Vamos a trazar la altura. ¿Ya? Ahí está. Tenemos cateto A, hipotenusa C. ¿Ya? Y se ha trazado la altura. Este segmento está por aquí, de longitud M. Este segmento me va a permitir también encontrar una relación para A y C. Mediante esta fórmula se dice que el cateto al cuadrado es igual a este segmento por la hipotenusa. Entonces aquí colocamos que A al cuadrado debe ser igual con C por M, o también M por C. Sabemos que el orden de los factores no altera el producto. Entonces aquí colocamos C por M. Pero también señalar, hay que ser cuidadosos al momento de reemplazar en la fórmula. Cuidadosos en esta parte, donde dice C por M. Claro, porque C es la hipotenusa. C es la hipotenusa. En cambio, M es una parte de la hipotenusa. M es una parte de la hipotenusa determinada por el pie de la altura. ¿Ya? Muy bien. Siguiente fórmula. Cálculo de la altura. Cálculo de la altura. Bueno, dibujemos primero el triángulo. ¿No? Triángulo rectángulo. Trazamos la altura. ¿Ya? Esa altura que sea de longitud h, y vamos a colocar que este par de segmentos sean m y también n. Entonces se cumple que esta altura h elevada al cuadrado es igual con m por n. Es igual a ese producto, m por n. ¿Ya? Obviamente, nos damos cuenta que si tú sumas m con n, m más n te da la hipotenusa, ¿verdad? Pero aquí cuidado, aquí se multiplica, ¿ya? Aquí se multiplica. Entonces, altura al cuadrado igual a m por n. Así es. ¿Ya? Y vamos a colocar una fórmula más. Dice como subtítulo allí, producto de catetos. Producto de catetos. Bien. Dibujo el triángulo rectángulo. Vamos a trazar la altura. ¿Ya? Tenemos el cateto A, cateto B, hipotenusa C, y trazas la altura. Ahí está. Altura de longitud h. Bien, entonces, habiendo identificado cada uno de esos elementos, los dos catetos, la hipotenusa y la altura relativa a la hipotenusa, pues acá planteamos lo siguiente. Decimos primero que el producto de los catetos A y B, eso es lo que vamos a colocar dentro de ese recuadro, A por B, debe ser igual con C por H. Eso se cumple. C por H. ¿Verdad? Producto de catetos igual a la hipotenusa por su altura relativa.
eso se cumple. Muy bien. Entonces, con esto estamos finalizando. Finalizamos este recordatorio teórico del reforzamiento número 5. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Gracias.